deseo, eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Habíamos hablado y habíamos dicho que cuando uno entiende el sacrificio de Jesús, que Él murió en la cruz, cuando uno entiende la sangre derramada, hay fiesta. Tiene que haber fiesta. Si en realidad antes la muerte de Jesús provocó dolor en mucha gente, hoy entendiendo el significado uno hace fiesta. Y la parábola del hijo pródigo nos habla de eso, ¿verdad? Y aún Asaf dijo lo mismo, ¿verdad? Después empezó, dice, a proclamar y a engrandecer el nombre de Dios. Pero en todo esto que hemos hablado hay una urgencia que hemos quedado. Una urgencia que el libro de Lucas, el capítulo 16, el versículo 22 nos habla. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. La Biblia Castellán, está equivocada el capítulo, pero es el mismo del anterior, dice: pero el padre ordenó a sus criados inmediatamente traed el vestido más rico y ponédselo, ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Si hay conocimiento de Jesús, de que Él ha muerto por nuestros pecados, si la esencia de la adoración y la alabanza es entender eso, es comprender que Él murió por mí, es entender que Él derramó su sangre preciosa, y eso me da la oportunidad de celebrar, de cantarle. Si bien el dolor, lo que Jesús murió fue algo trágico para su vida, el producto para nosotros que es libertad, es felicidad. Por eso la Biblia nos dice, ¿no? Deberíamos agradecer a Dios en todo tiempo. Entonces, cuando el Señor dice, ¿no? Inmediatamente, lo primero que empiezan a restaurarle, ¿qué es? El vestido sacerdotal. ¿Para qué? Para entrar en la presencia del Señor. Este vestido de alguna manera se llama el protovestido, o sea, el primer vestido existente para entrar a la presencia del Señor. Había lo que es el lugar santo, lo que es el lugar santísimo, y para entrar al lugar santísimo uno tenía que vestirse de una manera muy especial, con los vestidos. La urgencia de Dios en este tiempo es que no vamos a podernos ir si Él viene, no vamos a poder tener un encuentro si urgentemente no cambiamos nuestras vestiduras. Entonces eso fue lo que primero lo hicieron a este joven para que entre a la presencia del Señor. Inmediatamente el padre dice, no, pongan un anillo en su mano, aunque también esté el calzado, que significa autoridad, caminar, tomar territorio. Pero ahora dice, no, el anillo. Inmediatamente pongan un anillo en su mano. El anillo significa compromiso, ya sea por decir en una situación de boda, cuando el pastor agarra el aro, dice, no, esto no tiene principio ni fin, es un compromiso, es un pacto que se hace con la otra persona que está ahí, ya sea del varón o la mujer, es un pacto que se hace de amar sin fin, de que no tiene fin el aro, ya no tiene principio ni no tiene fin. Entonces, de alguna manera se hace un pacto de pertenencia, un pacto de compromiso. Cuando se le puso el anillo al hijo pródigo, es que él había perdido ese compromiso, había perdido esa dependencia, había perdido la situación de estar con el Padre. Y en un momento dado, en esas juergas, en esas fiestas, él perdió este anillo. Hoy es bien necesario volver al compromiso, a la responsabilidad para alabar al Señor. Una de las cosas que Dios nos pide harto es que es el ministerio, el compromiso que yo tengo, implica ¿qué? Mucha, pero mucha responsabilidad. Entonces, si yo estoy acá como pastor y los ministros de alabanza están acá, ¿qué implica? Compromiso primero. Es un compromiso que yo establezco. El anillo me implica compromiso. Dice que hemos sido sellados también por el Espíritu Santo, que implica esa situación. Pero es responsabilidad, una responsabilidad de saber alabar al Señor. Pero como le dijo, esto es integral. No solamente voy a hablar del ministerio de la alabanza, sino de mí. Yo tengo un compromiso con el Señor y una responsabilidad.
Cuando el hijo pródigo salió de la cobertura. ¿Se acuerdan? Porque él ya había salido de su casa anteriormente en pensamiento. No fue que lo hizo de la noche a la mañana. Él salió más antes. Ya sea las circunstancias, amigos, ya le hicieron que en su mente, en su corazón, él decidiera salir. Solamente vino el día y él decidió salir. Él estaba cansado de cobertura. La cobertura, ¿qué nos hace? La cobertura nos guarda, la cobertura nos protege, nos enseña responsabilidad, compromiso, obligaciones. Entonces este joven no quiso tener compromiso con el padre, menos obligaciones, menos tener responsabilidad. Entonces él decidió salir un día y le dijo a su padre, no, dame la parte de los bienes que me corresponde y me voy a ir. Y salió, pero ese compromiso todavía estaba con él porque no le sacaron el anillo. Pero al transcurso del caminar en las fiestas olvidó todo compromiso, toda responsabilidad, porque la Biblia dice que su vida fue un total libertinaje, una libertad total. De alguna manera era una vida disoluta, o sea, hizo lo que bien le pareció. No nos dice la Biblia en qué momento y en qué circunstancia él perdió su anillo. Pero Dios dice, es urgente hoy, es muy urgente volver al principio. Si antes el trabajo era de suma responsabilidad en las cosas del Señor, tanto que aquel que entraba irresponsablemente o tocaba el arca o miraba algo del arca moría, ¿cuánto más hoy? Entonces es responsabilidad. Yo asumo un compromiso de servirle al Señor. ¿Se acuerdan? También el compromiso y la responsabilidad trae siempre bendición. Ya. Soy testigo y quiero ser testigo de que cuando uno decide en compromiso y en responsabilidad serle fiel al Señor, Dios bendice. Nosotros conocemos la historia de este hombre José, que desde pequeño su papá lo amó, lo quiso, tal vez le sacó de algunas actividades, tal vez lo sobreprotegió demasiado, pero este joven adquirió una situación, la educación de su padre, la palabra del Señor y un compromiso hacia su papá. Responsabilidad, aunque rayó en algunas cosas que de alguna manera le trajeron problemas. ¿Qué pasó? Sus hermanos lo botaron a un pozo, dice que lo arrojaron mientras ellos comían, pero él nunca perdió su compromiso. A pesar que le gritaba, hermano, sáqueme de acá, nunca perdió su responsabilidad. No conozco, por eso José es tipo de Jesús. No conozco en la vida de José que él haya dicho, no, ahora me han metido mis hermanos, yo dejo todo, ya no quiero saber nada de Dios. Su compromiso y su responsabilidad de ser ese hijo continúa hasta el final. Lo sacan del pozo pensando él que era libre. ¿Qué hicieron con José? Lo vendieron. Y una vez que lo vendieron, la vida de esclavo pues era la peor vida que existía. Lo llevaron a la casa de Potifar y en la casa de Potifar apareció una mujer que lo acosó sexualmente. ¿Perdió su compromiso? ¿Perdió su responsabilidad? No. Este joven fue comprometido con el Señor, responsable con el Señor. Por esa calumnia que le hicieron, lo llevaron a la cárcel. Pero en la cárcel, ¿qué fue? Comprometido y responsable en ese lugar. Todo esto, hermanos, miren, la Biblia dice, no hay trabajo que hagamos para el Señor que sea en vano. A veces uno piensa que trabajando el Señor, yo invierto mi tiempo acá en el Señor y estoy descuidando, por decir, mi vida. Puede ser, no quiero decir que sea así. Nosotros tenemos que saber organizar nuestro tiempo, porque la Biblia dice el que no trabaja, que no come, es cierto. Pero jamás, hermanos, una responsabilidad que yo tengo acá, algo que me ha dado el Señor, nunca cae en saco roto, jamás. Dios siempre sabe responder, Dios siempre sabe recompensar, Dios siempre da todo lo que es para ayudarme a nosotros. Entonces cierta vez que está José ahí, el faraón soñó un sueño y se acordaron de José y José salió. ¿Y qué es lo que le hace? Le dan un anillo. Y ese anillo que hemos hablado es cierto, que dice Génesis 41-42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. El anillo ahora, hermanos, para él representaba autoridad. Su compromiso, su situación de responsabilidad con las cosas de Dios, ahora le estaban trayendo ¿qué? Bendiciones. Y iba en su compromiso y responsabilidad a manejar una nación como segundo de esa nación. La Biblia, ¿qué habla con respecto a eso? ¿Qué dice? En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Pero ¿quién era el que manejaba esa producción? Todo eso, José. Él tenía el anillo, tenía el compromiso, la responsabilidad y el respaldo de Dios.
¿ya? Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo en sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. El compromiso y la responsabilidad acompañada de la fidelidad, hermano, siempre trae bendición, siempre va a traer bendición. Dios no puede deber a nadie. La Biblia dice el obrero es digno de su salario. No estoy hablando del pastor, estoy hablando de ti, porque tú estás haciendo también una obra para el Señor. Si tú vienes a la congregación y inclusive cansado de tu trabajo, eres un obrero del Señor y eres digno del salario. Un obrero es digno. La Biblia dice no pondrás bozal al buey que trilla. Si trabaja, que coma. Entonces, cuando nosotros trabajamos, hermanos, en las cosas del Señor, Dios no las pasa por alto. Y un anhelo que usted tenga en su corazón, Dios lo hace abundantemente. Lo hace, siempre lo hace. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus cosas perfectas. Entonces, ese anillo fue un anillo de prosperidad por el compromiso y la responsabilidad que este hombre tuvo. El Salmo 126:1 es un cántico gradual que dice: cuando Yahvé hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Despertaremos, hermanos. Despertaremos de la situación que hemos vivido. Dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. No se podía distinguir entre el clamor, la risa o los cantos que había por la libertad que habían recibido. Y dice, sigue diciendo la palabra, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahvé con estos. Dios va a ver si pasamos momentos difíciles, hermanos. Si hay un momento que en tu vida parece que todo se ha cerrado, la fuente laboral, qué sé yo, se ha cerrado, pero tú eres comprometido, responsable, no te despojas de tu anillo. Un día las naciones van a ver lo que Dios ha hecho en ti. La Biblia dice, grandes cosas ha hecho Yahvé con estos. Grandes cosas ha hecho Yahvé con nosotros y estaremos alegres. Veamos este salmo más. El Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando hay compromiso, cuando hay responsabilidad, fidelidad, entonces Dios nos sigue. La Biblia dice, ¿no? Las bendiciones irán detrás de ti, te alcanzarán y serás bendito en tu salir y en tu entrar. Yo veo, ¿no? Y digo, dice que Dios derrama sus bendiciones sobre buenos y malos. Dios no hace llover solamente sobre los que se han portado bien. La bendición es total. He visto gente, hermanos, que alguna vez en una situación, por decir, de acción de gracias o una situación le ha dicho, o sea, yo he sido testigo cuando una vez hemos estado en la iglesia, en una construcción, algún joven vino a la oficina y me dijo, pastor, yo quiero dar. Y yo no tengo un trabajo, pero yo le voy a dar mi primer sueldo si el Señor me da. Eso me dijo. Pues oramos. Y en la semana Dios le había dado un trabajo. Y ese joven vino y le dio todo a la iglesia para la construcción. Recuerdo muy bien. Pero no solamente fue eso, sino Dios bendecía, hacía, ¿ya? Y prosperaba a quienes de alguna manera eran comprometidos y tenían responsabilidad. Pero si Dios en las cosas pequeñas, porque también he visto personas que llegando recién a la iglesia, por decir, se comprometieron con el Señor, Dios les dio en su misericordia. ¿Cuánto más si tú eres responsable? Si antes nos amó, dice el Señor, cuando éramos pecadores, ¿cuánto más nos va a amar ahora? ¿No? ¿Cuánto más que somos salvos? Entonces Dios tiene planes para nosotros. Por eso el bien y la misericordia nos seguirán y estaremos en la casa de Yahvé por largos días. El anillo también significa pertenencia, ¿ya? Como les decía, cuando el hijo salió, quiso quitar pertenencia, ¿ya? Quiso salir de cobertura. Él quería hacer lo que quería. Se quitó el compromiso totalmente, pero el anillo para nosotros significa pertenencia. Por eso es que cuando en la boda, creo que es el mejor ejemplo, cuando le ponemos el anillo o se le pone al varón, implica pertenencia. El mismo acto, diremos, de la boda, el pacto, es una pertenencia. Entonces en Génesis 24:22 nos habla un poquito del anillo. Cuando los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un anillo de oro de medio siclo de peso y 2 brazaletes de 10 siclos de oro y se lo puso en la mano. Dice que Eliezer, Abraham le hizo jurar y le dijo, no,
tienes que ir a buscar esposa para mi hijo. No tiene que ser una cananea, no tiene que ser alguien que no conozca al pueblo de Dios. Y le hizo jurar, dice, y él juró, y salió para buscar a la mujer para su hijo Isaac. Entonces cuando salió, había, dice, muchas mujeres y había un pozo, y él dijo, la primera mujer que venga, que me dé beber a mí y dé a beber a mis camellos, esa será la que tú hagas. Él oró, y justo aparece Rebeca, y Rebeca, dice, muy hospitalaria, le da de beber a él y le da de beber a sus camellos, que es una gran cantidad de agua. Cansada les da beber a todos sus animales. Y una vez que les da, termina, dice que Eliezer dice, no, verdad, Dios es fiel. Entonces saca ese anillo de oro de medio ciclo, que era pesado, como 11 gramos más o menos, y se lo da a Rebeca. ¿Para qué? Para que esté comprometida con Isaac, con sus bienes. Entonces de ahí parte que es compromiso. Entonces el día que yo recibí al Señor Jesús, también Dios me puso un anillo, un aro de compromiso, y el Espíritu Santo tipifica eso. Entonces yo le pertenezco a Él, yo soy de pertenencia a Él, y como soy dependiente de Él y le pertenezco a Él, tengo que darle pues todo para trabajar, tengo que darle todo a Él. Él me eligió, Él me eligió, Él nos eligió para ser la esposa. Ahora, si bien le dio a Rebeca este ciclo de oro, medio ciclo, cuando lo vendieron a Jesús, y para construir, por decir, las bases del templo, y para que uno sea redimido, uno tenía que pagar un impuesto, era otro medio ciclo, de plata. Jesús pagó un precio por nosotros. Y nosotros, como esposa del Señor Jesús, nos comprometió con Él. Por eso dice pues la Biblia, un día Jesús va a volver por nosotros. La Biblia dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y va a volver a recogernos, porque somos la esposa. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, la garantía, es como el anillo. Entonces cuando venga el Señor va a haber la garantía del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos va a llevar con Él. Entonces, si le pertenezco al Señor, si soy de Él, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no poderle dar la gloria al Señor? Aquel que murió por mí, aquel que dio su vida por mí en la cruz. Pero el joven que le estoy hablando yo hoy día, este hijo pródigo, perdió compromiso, perdió responsabilidad. Y creo que uno de los males más grandes que puede existir en usted, en mí o en la iglesia es falta de compromiso. ¿Cuántos en la iglesia ya no asumen un compromiso real con su Señor? Porque si te acuerdas tú y yo, quiero acordarme, el primer día que les recibimos, o aún en un tiempo que un pastor nos dio una palabra, nos comprometimos a hacer muchas cosas con Él. Le dijimos mucho, le hicimos promesa, nos comprometimos y que quisimos ser responsables, pero muchos de nosotros fallamos. Pero este tiempo Dios dice, saquen pronto. Debe haber ministerios responsables y comprometidos con el Señor. Porque hoy, hermano, el precio para sacarnos de la iglesia a veces es en dinero o en especies y nos quieren sacar del propósito del Señor. Pero si soy comprometido, si soy responsable, no solamente el Señor me va a vestir, me va a colocar el anillo y me va a volver a colocar el calzado, que es pisar territorio, que es recuperar aquello que había perdido. Entonces este joven volvió a las cosas del Señor. Un hombre que perdió su anillo, ¿se acuerdan que hemos hablado quién fue? Judá. Dice que Judá, después de haber vendido a su hermano, fue Judá uno de los que le salvó a José. Este hombre Judá, por la conciencia, qué sé yo, salió de sus hermanos, abandonó la tierra y fue a vivir en tierra de Irá y estuvo con otro hombre. Y dice que ahí se casó con otra mujer y tuvo hijos. Dios los mató a sus hijos porque se portaban mal, ¿no ves? ¿Se acuerdan de Onam, de todos ellos? Y hubo un hijo que tenía que casarse con una mujer. Y pasó todo esto. Y dice que una vez este hombre Judá se desvió de los caminos. ¿Se acuerda, verdad? Y siendo hombre de alabanza, se desvió mirando una ramera. ¿Se acuerda? Y esa era su yerna. Era la esposa de un hijo del que había muerto. Entonces, una de las cosas que hace el enemigo es desviarnos del propósito del Señor. Entonces, a mí y a usted nos puede desviar. Y este joven, este hombre Judá, se desvió, se retiró de sus hermanos. Igual que el hijo pródigo. El hijo pródigo salió de su casa paterna, salió de su cobertura y se fue a morar a otro lado, una provincia lejana. Judá igual, por la situación que vivía, por la conciencia que tal vez que le atormentaba, por los de su hermano José, decidió salir.
Y Judá como alabanza, porque esa alabanza, un día yendo por el camino, dice que vio una ramera. Y se juntó a ella. Y le dijo, no tengo con qué pagarte, pero cuando yo vuelva te voy a pagar un cabrito, porque yo soy pastor, tengo. Y la mujer le dijo, no, ¿qué es lo que tienes? Y le pidió ¿qué cosa? Su anillo, el cordón de su anillo, o su cinto y su báculo. ¿Y qué hizo Judá? Se sacó el anillo, se sacó el cinto, el bastón y se lo dio a la mujer. Y dice que después mandó el corderito, el cabrito, pero la mujer ya no estaba. Cuando hablamos de esa lección, hablamos, ¿no?, de que muchas veces la alabanza o el ministerio a veces se desvía. ¿Todo por qué? Por ver a la ramera, ¿ya? Cuando hablamos de ramera, hablamos no solamente de un tipo de mujer, sino hablamos de una institución, de una religión que se ha desviado de los caminos del Señor. La ramera implica un conglomerado de gente, por decir, de iglesias que ya no están en la verdad de Dios, han negado al Señor, ¿ya? Entonces, negándolo al Señor, están en el camino para desviar a los escogidos del Señor, a sus hijos. Y se unió a la ramera. Vayamos a Génesis 38, 18. Le preguntó, ¿qué prenda quieres que te deje? Contestó, el anillo. El anillo. Ahora, si bien esta es una historia donde esta mujer va a tener a dos gemelos, ¿se acuerdan? Dos gemelos, Fares y Sera, Fares y Sera, ya tiene dos hijos y de ahí viene el Señor Jesús. Este desvío le ocasionó muchos problemas a Judá y le pidió su anillo, compromiso, lealtad con el Señor, responsabilidad, una alabanza sin responsabilidad detrás de la ramera. Y Dios quiere cuidar mucho eso en la iglesia. No puede permitir, Dios no puede permitir que yo me retire de las cosas del Señor. Y lo que peor puedo hacer yo, ¿qué es? Darle mi anillo, ¿ya? Darle mi anillo. Y dice que no solamente le dio el anillo de sellar, sino la cinta y el bastón que llevaba, se los dio, se acostó con ella y ella quedó embarazada. Anillo también significa, hermanos, autoridad, ¿ya? Autoridad. Y dice que antes con los anillos se sellaba los documentos como autoridad. La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos autoridad. ¿Qué le estaba quitando? Autoridad. Por falta de compromiso y responsabilidad. Mire, nos puede quitar a nosotros el enemigo nuestra autoridad. Y eso es algo pues que el enemigo trabaja, hermanos. Todo cuando te desvías del camino. Entonces cuando te desvías del camino, de pronto tu autoridad de predicar la palabra del Señor, de cantar, está por los suelos. Uno no puede cantar, no puede alabar, porque le ha quitado la autoridad al enemigo, porque se lo ha entregado una ramera. Entonces este hombre Judá no tenía autoridad. Y dice, ahora se perdió su anillo. Él dijo, yo voy a hacer otro anillo, me hago otro bastón, pues me hago otra cinta. No pareció la mujer. Cuando después, dice, le avisaron, tu yerna, la que era esposa de tu hijo, está embarazada. Y no sabemos de quién. Entonces, ¿qué hace Judá? La quiere lapidar, la quiere matar, porque la ley decía que debía matarla. Entonces, cuando la traen a la mujer, ya no lo reconoce Judá. Y cuando dice la mujer, dice, el padre de mi hijo es el que es dueño del anillo, del cinto y del cayado. Entonces, en Judá reflexiona, le quita autoridad. Y Judá dice, no has sido sabia. De ahí viene, aunque es un poco bien duro lo que estoy hablando, viene la descendencia de Jesús. Pero perder pertenencia al ministerio, hermanos, es lo que hace el enemigo. Perder pertenencia. A mí me puede quitar pertenencia, autoridad, si me desvío. Entonces, es en todos, pues, hermanos, en todos. Yo tengo acá, con el perdón debido y para la gloria del Señor, jóvenes que trabajan en el ministerio. Pero si el enemigo los saca, les quita pertenencia, identidad con la obra que Dios les ha regalado, con esto que es trabajar para el Señor, les quita autoridad, les quita compromiso. Y eso hizo el enemigo. Y Judá fue alguien que perdió pertenencia y compromiso. Ahora, pero no solamente le quitó eso, un poquito quiero añadir, ¿qué le quitó? Su cinto. Y el cinto significa fidelidad, ¿ya? Vayamos a Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura.
La Biblia dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque ellos son llamados, elegidos y fieles. Perder fidelidad en el ministerio es lo que quiere el enemigo. Fidelidad al llamado. Hermanos, yo tengo que ser fiel para estar en este lugar, y el enemigo apunta contra mí para quebrar mi fidelidad, encegar mi autoridad, encegar mi compromiso con el Señor. Por eso los ministerios son atacados terriblemente, ya sean los liderazgos de jóvenes o el de la alabanza es atacado para perder su fidelidad. Y este Judá se los dio pues su fidelidad. Y la Biblia dice, el que se une con una ramera, uno se vuelve con él. Le quita pertenencia a las cosas del Señor. Y le quitó su bastón o su báculo, que significa autoridad. Cuando Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Él dijo, mi bastón. Y Dios le dijo, échalo al suelo. Y él no quería echar porque era su apoyo, era su sostén, era donde él se sostenía. Muchas de las cosas que tenemos, hermanos, son parte de lo que Dios nos ha dado. El bastón sirve para elegir las ovejas, etcétera, etcétera. Él tenía su propia autoridad. La autoridad que viene de nosotros viene de Dios. Y Dios le dijo, echa tu bastón porque yo te voy a enseñar otra autoridad. Ahora, hablar del bastón sería muy largo, pero significa autoridad también. ¿Ya? Había uno, ¿no? Uno era dos bastones, uno para corregir, otro para disciplinar, los bastones, uno para hacer las ovejas y otro para corregir. Pero al final, lo que le estoy diciendo es que Judá perdió todo. ¿Por qué? Por desviarse del camino. Entonces la alabanza hoy, pero estoy hablando de todos los, integralmente, ¿no? De todos nosotros, tiene el gran peligro de ¿qué? De desviarse. Tiene el peligro de no estar bajo cobertura. Si bien la cobertura es una gran bendición de Dios, a muchos no les gusta por decir, pero la cobertura es importante. Las exigencias del padre siguen siendo las mismas. La exigencia de su hijo en la casa era pues de hacer sus deberes, de tener que hacer lo que tenía que hacer. Él estaba cansado y un día dijo, yo me salgo de la cobertura y me voy. Y ahí es donde perdió todo eso. Pero la urgencia del padre, ¿cuál es? Son los últimos tiempos, hermanos. Y estos últimos tiempos debo recuperar para que cuando el Señor venga me halle en la obra, bien, vestido correctamente, con el anillo, ¿ya? Y con los calzados. Y participando de la mesa, alabando al Señor. Entonces son tiempos que ya están cerca para servir al Señor. Entonces, esta imagen me gusta muchísimo a mí. ¿Quién lo habrá hecho? Es muy linda la imagen. ¿Ya? Entonces, si yo entiendo lo que Jesús hizo por mí, ¿cómo no puedo alabarle con compromiso, con responsabilidad? O hacer todo lo posible en mi vida de servirlo así. O sea, es cierto, la vida no es sencilla, el ministerio no es sencillo, trabajar por el Señor no es sencillo, pero le voy a poner compromiso, fidelidad, y si caigo me voy a levantar. Pero una cosa sí hago, como Asaf, como David, voy a cantarle al Señor por el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. Y David, en sus revelaciones, en lo que Dios le dio, en el Salmo 101, que dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. David sabía lo que era servir a Dios. David sabía el costo de la sangre del cordero sin haber vivido el tiempo. David lo sabía. Entonces cuando él dice canten, la palabra es todá, un coro de adoradores con manos extendidas agradeciendo. Entonces, si hablo del Salmo 100, hermano, y si yo voy a agradecer a Dios por el precio que Él pagó por mí, por su Hijo Jesús, ¿cómo debería cantar? A ver, díganlo ustedes, ¿cómo debería cantar? Con manos extendidas. ¿Y qué haciendo? Agradeciendo. ¿Por qué? Porque Jesús me dio la oportunidad de vivir. Por su sangre yo tengo que entrar a Él. ¿Cómo no poder levantar las manos? No es necesario, ya le dije, que haya alguien que nos impulse, que a fuerza nos haga levantar. Eso debe salir desde el fondo de nuestros corazones. Eso sale por comunión con el Señor. Yo le canto, yo le alabo, es una fiesta.
Si bien la muerte de Jesús produjo dolor y Jesús, el Padre mismo, de alguna manera le dio la espalda por todo lo que había pagado, este resultado para nosotros es fiesta. Porque dice, este hijo era perdido, ahora ha sido hallado. Hagamos fiesta. Produjo en nosotros salvación. La palabra alegre es rúa. Griten, aclamen, ¿ya? Alcen la voz con alegría. Entonces, si yo hiciera el Salmo 101 con esos que estoy hablando, con la explicación del hebreo, yo estaría diciendo, no, tiene que haber un coro de adoradores en la iglesia que canten con manos extendidas agradeciendo, todos los habitantes de la tierra, y que griten, que aclamen, que alcen su voz con alegría. Entonces se expande lo que David dice. La palabra servir es abad. Una manera de agradecerle a Dios, ¿cuál es? Trabajen, ministren, adoren. No te quedes así. Si Dios ha hecho algo por ti, se ha pagado el precio, Jesús, su sangre preciosa por mí, trabaja, ministra, adora. Y cuando tengas el tiempo de amarlo al Señor, el tiempo de la alabanza, hazlo con manos extendidas. Agradecerle a Dios, ¿ya? Grita, aclama, alza tu voz con alegría. Y si el tiempo te permite trabajar, bueno, siempre nos va a permitir trabajar porque es lo que tengo que hacer, porque hemos sido creados de antemano para buenas obras. Ministren, adoren. El servicio en la iglesia es importante. La palabra alegría es simja, alborozo, con placer. No lo hagas renegando. De verdad tiene que estar en tu corazón alegría. Es una gran fiesta. Entonces cuando nos reunimos acá, estamos celebrando una fiesta en el Cordero. Cuando el Señor dijo, no, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Aún tengamos los problemas más grandes, hermanos, podemos tener alborozo. Nuestro gozo no está en el exterior del alma. Dijimos alguna vez, nuestro gozo está en el espíritu, y aún en el externo todo está mal, por dentro hay gozo. Por eso Dios les decía, vayan y que celebren fiesta en el desierto. Entonces es un placer, es un motivo de agradecerle a Dios. Cuando yo vengo a la congregación y usted viene al Señor, en este periodo que cantamos con el ministerio, que hay un tiempo y están mis hermanas tocando el pandero, no se olviden, es un placer venirle al Señor. Es un placer venir a alabarle al Señor. La otra palabra es regocijo, renaná. ¿Qué significa? Gritos de alegría, júbilo, canciones alegres. Entonces, alguna vez en la iglesia decimos, no, júbilo. ¿Pero júbilo por qué? Por lo que el Cordero hizo. Júbilo por la victoria de Jesús en la cruz. Júbilo por todo eso, estoy celebrando eso. Y agradezco con acción de gracias todo eso que el Señor ha hecho por mí y me ha libertado del imperio de la muerte, me ha trasladado al reino de su Hijo. Entonces canto canciones alegres. Entonces, ahora estas canciones alegres, ¿de parte de quién vienen? ¿Quiénes son los que ministran? ¿Quiénes son los que hacen abad? ¿Quiénes son los que sirven? El ministerio de la alabanza. Y cantamos al Señor con todo ese gozo. La palabra reconocer es yadá. Comprendan, entiendan, dense cuenta y experimenten. Entonces uno puede preguntar, ¿no? ¿A qué has venido a la iglesia? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué te ha traído a la iglesia? O yo puedo preguntar a una hermana, ¿por qué tocas el pandero? ¿Entiendes por qué? ¿O por qué el coro canta? ¿Por qué David estás en el ministerio? O Isaí, o los que están, o a Mishi, yo le pregunto, ¿por qué estás en el ministerio? La palabra es yadá. Es que yo entiendo quién murió por mí. ¿Cómo no servirle? ¿Ya? Yo comprendo, me doy cuenta y he experimentado en mi vida que el precio de Jesús ha sido mi salvación. Entonces, ¿cómo no cantarle al Señor? Por este salmo está diciendo. Entonces, por eso en la casa del hijo pródigo había fiesta. Porque el hijo pródigo estaba entendiendo y comprendiendo que después de estar muerto, ahora tenía pues vida. ¿Quién no comprendió? El hermano mayor. Él no entendió. Entonces dice, dense cuenta. Si me tenían que preguntar a mí, me dijeran, o sea, ¿por qué estás como pastor? ¿Entiendes? ¿Comprendes? No es que me han elegido a la fuerza, ni modo, estoy ahí, ¿no?
O sea, ¿por qué estás en el ministerio? ¿Estás entendiendo tu llamado? ¿Estás comprendiendo? Cuando uno comprende, lo hace con todo júbilo. La palabra acción es todá. Es igual que la primera parte que hemos hablado. Es un coro de adoradores con manos extendidas. O sea, si se dan cuenta, es toda una acción de gracias. Por eso en el cielo, hermanos, los ángeles y millones alaban al Cordero con todo lo que está hablando David. Y la última palabra que tenemos ahí, una más, es alabanza, tejilá. ¿Qué significa? Alabanza de alegría por sus maravillosas hazañas. Entonces le cantamos, pues. ¿Ya? Y dentro de las alabanzas hay alabanzas que cantamos el poder de Dios. Grande y fuerte es el Señor. Entonces cantamos las hazañas que Dios ha hecho. Y Dios con pandero y arpa da al enemigo, dice. Entonces, la alabanza tiene mucho que ver en nuestras vidas, hermanos. Pero lo que le estoy diciendo, el principio fundamental es entender por qué lo canto, entender por qué sirvo. Yo canto porque el Cordero Jesús murió por mí y dio su vida en el Calvario. Y al final es la palabra bendecid, barak, que es arrodillado, es entrar en adoración. O sea, si vuelvo a decir otra vez, la alabanza siempre entra con acción de alegría, con cantos de alabanza, para ir luego a la adoración. Siempre. Y luego, de rodillas, una vez que es reconocido, adoro al Señor. Adoro. Este es otro nivel ya. Entonces, David sabía. Pero ¿cuál es el centro? Yo les dije, el Cordero, Jesús, desde antes. Salmo 101 que hemos hablado, hay una última más palabra que dice, bendecid, ¿qué cosa? Su nombre. Entonces la gente cayó de rodilla para adorar al Señor. La palabra nombre, la palabra bendecir, para recordar, es arrodillados. Bendecimos el nombre del Señor. Pero como entiendo, ¿no? ¿Se acuerdan? Como comprendo lo que estoy haciendo, la palabra nombre es Shem. Y es honor, autoridad, carácter, reputación, lo que Él ha hecho en la cruz. Entonces llega al zoom, ¿cómo le puedo decir? Llega al clímax de la alabanza. Y uno cae de rodillas y bendigo el nombre del Señor. ¿Qué bendigo? Shem, su honor, su carácter, lo que Él ha hecho por mí, su amor por mí, que sin merecer el amor de Dios, mandó a su Hijo a morir por mí. Yo no lo busqué, Él me buscó. Y cuando Él murió en la cruz por mí, me dio vida eterna. Cuando yo lo miré. Entonces de rodillas, ya en adoración, yo le digo gracias, Dios, por lo que has hecho. Porque si tú no hubieras venido a mi vida, Señor, ¿dónde hubiera estado yo? Y uno se pregunta, ¿dónde hubiera estado usted? ¿Dónde hubiera estado yo? Con vergüenza a veces uno recuerda su vida anterior. De verdad yo debía estar muerto, o tal vez en las peores circunstancias. Pero yo no lo busqué, Él me buscó a mí. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no darle gracias al Señor? Por eso Juan 1:12 que dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Ya? Esa palabra nombre ya no es Shem, es otra palabra que enseguida, a ver si lo recordamos, dice, ¿no ve? A los que creen en lo que Él ha hecho en la cruz. No solamente creo en el nombre de Jesús, lo que Él ha hecho por mí, su reputación es vencedor, su reputación es que amó de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo de Dios, y Jesús por amor a mí murió en la cruz. Su honor es lo mejor que hay. Entonces dice, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así como hemos hablado, ¿se acuerdan? David, antes de alabar, antes de exaltar y encomendarle a Asaf, fue a hacer pues los sacrificios, el holocausto y los sacrificios que tipifican ¿a quién? A Jesús. Por eso yo decía, si tú no entiendes lo que Jesús ha muerto por ti, si tú no entiendes el precio que ha pagado por ti, ¿qué puedes cantar, hermano? Por eso hay gente pues en la iglesia aburrida que está con sus audífonos, gente que en la alabanza se sale al patio, no entiende, no comprende. Pero si tú comprendes, ¿cómo te puedes salir? Si a veces hay tiempos de alabanza que no tenemos toda la semana. Nosotros aquí en la iglesia tenemos domingos y martes alabanza. No tenemos más. Pero esos tiempos yo debía agradecer porque entiendo, comprendo. Entiendo que cuando voy le estoy cantando al Cordero, estoy cantando sus proezas. Entonces, hermanos, estar indiferente
indolente a la alabanza, es no conocer a Jesús. No conocer a Jesús. No sé si usted alguna vez se ha topado con gente muy agradecida con usted, porque usted ha hecho algo. Ha hecho algo. Entonces, está agradecido, pues agradecido por todo. Entonces, cuando te topas con ellos, te llevan a su casa. Es un agradecimiento total. Cuando llegaron los misioneros a casa, en casa, nosotros, para la gloria del Señor, los atendíamos bien, ¿no? O sea, tratábamos de darle lo necesario, las cosas que necesitaban. Algunos misioneros llegaron a casa sin pasajes. Tuvimos que proveer, hacer lo necesario. Y un día a mí me tocó salir de misiones también. Pero a la casa que llegué y donde ellos, ¿cómo te atienden? Porque están bien agradecidos. Agradecidos, hermanos. Si el hombre es así con el hombre, ¿cuánto más con el Señor, hermanos? Entonces, si hay alabanza, ¿qué debíamos hacer en la iglesia? O sea, debíamos venir corriendo a la alabanza. Es la oportunidad de bendecir su autoridad, su nombre, porque en la prédica vas a recibir palabra a tu vida, va a orar, pero el momento de agradecer, el momento de levantar tus manos y darle honor al que murió por ti en la cruz, es en la alabanza. Pero lamentablemente, ¿qué ha pasado con la alabanza en varias iglesias? ¿En qué se ha convertido la alabanza? Ya, puede ser también un show, pero a veces la alabanza se ha convertido en un tiempo de espera. A veces en la iglesia hay 3 que empiezan con la alabanza. Hasta que llegue el pastor no hay alabanza. Y los que dirigen la alabanza, unos cuantos, son unos pocos. La alabanza se ha convertido ¿en qué? En una antesala para la prédica. Son como teloneros, creo, para la estrella que va a entrar el pastor, por decir perdón por lo que me estoy expresando. Entonces no es importante. En cambio, para nosotros, ¿cómo es la alabanza? Es bien importante. Digan pues amén. Es importante, hermanos. La alabanza es importante. Por eso venimos corriendo. Por eso David viene corriendo. Vienen corriendo porque queremos alabar. Y ustedes vienen corriendo porque quieren. Es el tiempo de agradecer lo que el Cordero ha hecho por nosotros. En la prédica tú vas a escuchar palabra. Va a tocar tu corazón. Pero el tiempo de reconocer es el tiempo de la alabanza. Entonces, pues lo que necesitamos, ministros comprometidos, responsables. Ministros que nos conduzcan a la alabanza. Por eso dice, ¿no? Que sepan alabar, que sepan cantar y llevarnos a la presencia. Esa palabra nombre en el griego es onoma. ¿Qué significa? Autoridad, carácter. Es lo que su nombre representa, su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Morir por nosotros en la cruz. La Biblia dice que cuando Jesús estaba en la cruz, estaba satisfecho por ti y por mí. Su cuerpo estaba destrozado. Eso dice Isaías. Estaba satisfecho. En el hebreo quiere decir saciado. ¿De qué estaba saciado? De que se cumplió su propósito de morir por nosotros. Su cuerpo estaba destrozado, hermanos, pero Él estaba satisfecho de que por esa muerte, por su cuerpo destrozado, usted y yo éramos salvos. La pregunta es, ¿cómo no agradecerle? ¿Cómo no adorarle, hermanos? Ya, nosotros tal vez hemos reducido un grupo, estamos acá. Pero cuando le alabemos, no te olvides, estamos alabando eso. Viene la palabra, nos reflexiona. Viene la palabra, nos hace meditar. Pero no vamos a cantar pues acá. No van a levantar sus manos todavía. Pero cuando David agarre la guitarra junto con Isaí, la batería, ¿qué tiene que hacer? Levantar manos, agradecerle a Dios. Porque por la muerte de su Hijo, estamos aquí reunidos. Amén. A su nombre. Hechos 4, 11, 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y el nombre de Jesús es Yeshua, Salvador. Él nos salvó. Creo que por eso dice la Biblia, entrad por sus puertas con acción de gracias. Entonces desde allá yo le agradezco. Yo no sé usted, y también usted no sabe de mí, pero tal vez muchos de nosotros no deberíamos estar acá, tal vez debíamos estar muertos. Tal vez hoy, hermanos, has hecho una acción irreverente delante de Dios.
Tal vez has lastimado el corazón, pero estás aquí. ¿Y eso qué es? Misericordia. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no caer de rodillas, hermano, y reconocer su nombre? Es el tiempo de la alabanza, me da ese tiempo de amarlo al Señor. La palabra Jesús es Yeshua o Yahshua, ¿ya? Yahvé es el Salvador. El Salvador representa lo que Él hizo por nosotros como Salvador. Entonces, los tiempos de alabanza, para resumir hasta acá, es el tiempo en que yo puedo accionar, levantar mis manos, quebrarme, gritar por lo que Él hizo por mí en la cruz. Cuando estaban en el Apocalipsis, los ángeles, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, empezaron a alabar al Cordero. Y dice que apareció uno como Cordero inmolado, que tenía autoridad de abrir los sellos. Y todo lo que estaba en el cielo, debajo de la tierra y en la tierra, empezaron a alabar ¿a quién? Al Cordero, a su sangre preciosa. Entonces, ese es el principio de la alabanza. Y eso es lo que David nos mostró. Por eso fue primero sacrificio y holocausto. Y ahí empezó la acción de gracias. Muchos tal vez no entendían, no comprendían eso, pero se hizo. La verdadera alabanza, ahora, hermanos, para nosotros, ya no es llevar pues animales. Nosotros ya no llevamos corderos, ya no llevamos bueyes, palomas, según la posibilidad de uno, ¿no?, para sacrificar. Ahora nosotros, nuestro sacrificio es fruto de labios que confiese su nombre. Leamos Hebreos 13:15. ¿Me ayudan fuerte, por favor? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces ahora ya no voy con animales, ya no pongo mi mano sobre un cordero para identificarme, ya no hago un holocausto completo. El holocausto fue Jesús, Él murió por mí. El cordero fue Jesús, Él murió por mí. Él pagó el precio, Él murió por mí. Entonces ya no voy tal vez al arca del pacto, porque el arca está en mí, donde Dios está su presencia conmigo. Pero ahora, ¿cómo puedo hacer sacrificio? La Biblia dice, así que ofrezcamos, ¿cuándo? Siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora, con lo que hemos estudiado ahorita, ¿qué cosa vamos a confesar con nuestros labios? Su nombre. ¿Y qué es eso? ¿Qué es? Su carácter. ¿Qué más? Lo que Él ha hecho. Vuelvo a lo mismo, pero ya en el Nuevo Testamento para nosotros. Entonces yo, cuando le canto, pues alabo su nombre. La palabra siempre es paz, continuamente, totalidad, completo, siempre. Al salir de acá, en todo momento, yo le alabo al Señor. En mi actitud, alabo su nombre. La palabra sacrificio es sucia, que significa ofrenda a Dios. ¿Cuál es mi ofrenda? ¿Qué debe ser siempre? Alabanza, ainesis, acción de gracias, adoración. Gracias, Dios. Por eso la alabanza es el momento pues que me hace dar acción de gracias. Es el momento que puedo agradecer. Es el momento que puedo dar fruto de labios. Es el momento que puedo hacer adoración. La palabra confesar es homologueo, que significa reconocimiento. Reconozco lo que Él ha hecho por mí. Profeso, prometo. Ya, lealtad, declaro que Él es mi Señor. Cuando hay una alabanza que decimos, ¿no? El Señor es mi Rey, mi todo. Estoy reconociendo. Estoy haciendo ¿qué cosa? Homologueo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él ha pagado un precio por mi vida. ¿Ya? Él es mi Rey. Él es mi Señor. Entonces, perdón que sea reiterativo, pero quiero que quede claro. ¿Cuándo tengo que hacer eso? Siempre. ¿Por qué? Porque Él murió por mí. Y siempre debo reconocer ese sacrificio que Jesús hizo por mí. La palabra nombre es ónoma, otra vez, por su autoridad. Porque Él dejó, dice, clavado el acta de decretos que hubo en contra de nosotros. Lo clavó públicamente para avergonzarlos a los espíritus y potestades.
¿Su autoridad cuál es? Que por su sangre preciosa yo soy perdonado. ¿Su carácter cuál es? Amor. Que tanto amor tuvo que murió por nosotros en la cruz. Él es majestad. Sus atributos, su fidelidad, su reputación, lo que Él hizo. Entonces, si vuelvo a Hebreos, lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el tiempo que puedo hacer todas estas cosas? En la alabanza. En la alabanza, hermanos. En la alabanza. Entonces, por eso tenemos que volver al principio. ¿No ve? ¿Por qué? Porque como les dije, en varias iglesias, ¿qué está muriendo? La alabanza. Está muriendo la alabanza. Por eso se dice, no, ahora vamos a llegar a lo más importante. La palabra, dicen, ¿no? Porque el ministerio no era nada importante. Ahora sí es lo importante. No, la alabanza aquí, ¿qué es? Importante. ¿Por qué? Porque expreso con mis labios. Es fruto de labios de lo que Él ha hecho. Porque ahorita muy poco podemos expresar, aunque alguno pueda expresarlo también en gozo, ¿no? No habría problema. Pero en la alabanza puedo expresar. Vayamos al Salmo 57. Escucha, Israel, pueblo mío, voy a hablar y testificar contra ti. Yo soy Dios. ¿Ya? Está hablando Dios. ¿A través de quién? Si no recuerdo mal, este es un salmo de Asaf también. ¿Ya? Yo soy tu Dios. Yo no voy a reprenderte por tus sacrificios, ni por los holocaustos que siempre me ofreces. No voy a tomar ningún becerro de tu casa, ni ningún macho cabrío de tus apriscos, pues míos son todos los animales del bosque, los miles de animales que hay en las colinas, mías son todas las aves de los montes, mío es todo lo que se mueve en los campos. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues el mundo y su plenitud me pertenecen. ¿Acaso me alimento con carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? Yo soy el Dios Altísimo. En vez de sacrificios, ofréceme alabanzas y cúmpleme todos los votos que me hagas. ¿Cuándo habló eso Dios? Antes, en un tiempo que tal vez ellos no entendían. La única manera de alabarlo al Señor antes, aunque ellos perdieron el objetivo de sacrificar, era llevar sus animales. Pero aquí Dios dice, no, yo voy a hablar contra ustedes. Yo soy Dios. Yo tengo algo contra ustedes. Lo que están trayendo sacrificios está bien, no les voy a reñir por eso, ya, está bien. El holocausto, la ofrenda total que ustedes hacen está bien. Pero yo les digo una cosa, no voy a tomar ni un becerro, ni un macho cabrío de tus apriscos. Todo es mío. ¿Ya? Y parece que tú me estás dando a mí, con eso piensas que estás bien. Todo es mío, todas las aves. Además piensas que como me estás dando, yo estoy comiendo esos animales. Si yo tengo hambre, ¿para qué te lo voy a decir? Si todo es mío, yo comería pues todas las aves y todos los animales que hay en el mundo. Entonces yo no quiero ese sacrificio hacia Dios. Yo quiero alabanza. Ahora, esto era para un tiempo allá, en el tiempo que siempre traían sacrificios, pues los sacrificios eran orden de Dios. Dios ya les dio la orden, en Levítico les acomodó los sacrificios. Si no recuerdo mal, 5 tipos de sacrificios. Ya el cordero, el becerro, estaban los sacrificios. Entonces, los sacrificios Dios les ordenó. Pero ¿por qué ahora les estaba reprendiendo? No es que quería quitar el sacrificio, porque el sacrificio estaba apuntando ¿a quién? A Jesús. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Por qué Dios decía esto? ¿Por qué ahora nos estaba diciendo esto? Miren, hermanos, antes, cuando uno pecaba, cuando uno fallaba, traía pues su cordero. El juicio por el pecado era la muerte. Si yo había fallado, yo debería morir. Entonces, para que yo no muera, ¿qué hacía? Traía pues mi cordero. Y le decía al sumo sacerdote, he fallado, o a los sacerdotes, me he equivocado. Esta mañana he hecho algo indebido y yo estoy mal, merezco la muerte. Y el juicio de Dios debe venir sobre mí. Pero he traído mi cordero. El sacerdote venía, ven, le decía, pon tu mano sobre el cordero, su cabeza, y ponía, y se identificaba con el cordero. Sus pecados le pasaban al cordero. Entonces él mismo agarraba el cuchillo y lo mataba al corderito y le abría y sacaba sus intestinos, todo eso.
Y él sabía y entendía que así él debería morir. Entonces, ese era el sacrificio que Dios les había ordenado, ¿ya? El sacrificio implicaba que cuando llegaba yo con mi cordero, era que por ese cordero yo estaba vivo. Era la misericordia de Dios. Pero ¿qué había pasado con el pueblo de Israel? ¿Ya? El pueblo de Israel había olvidado eso de lo que era el sacrificio. Una persona podía ofrecer un animal a Dios como un sustituto de sí mismo, lo que le he hablado. Pero esto se olvidaron los israelitas, de que matar a un corderito era como yo estuviera muriendo, pero el cordero murió en vez de mí. Y uno debería agradecerle a Dios, porque esa sangre de ese cordero rociada cubría en ese tiempo los pecados. Y había perdón, aunque cubría. Pero ¿qué empezaron a hacer los israelitas? El pueblo empezó a ofrecer sacrificios y se olvidó del significado. Entonces, como los paganos pensaban que Dios quería pues animales, entonces le llevaban sacrificios y ya se olvidaron que era por su pecado. Por eso Dios dice, a ver, yo no tengo hambre, yo no quiero pues becerros. Yo no les he dicho que hagan sacrificio por eso. Esta es una instrucción para lo que va a venir. Y aunque tú no lo comprendas, tienes que hacer cada vez eso. Si has fallado, trae un cordero. Si el sumo sacerdote ha fallado, debe matar una vaca, ¿ya? Un becerro, para que cuando entre no muera, ¿ya? Y una por todo el pueblo. No olviden, sin sangre no hay perdón de pecados. La sangre es lo que me permite entrar a Él. Pero ellos se olvidaron. Empezaron a ofrecer sacrificios. Entonces ellos pensaban que cuando ofrecían sacrificios estaban libres, pero perdieron el significado. Miren, es lo mismo en la iglesia. Yo puedo venir a la iglesia y hacer mucho sacrificio. La iglesia se puede llenar de actividad, hermanos. Ya lunes tenemos visita a la cárcel, martes tenemos noche de alabanza, aquí vamos a danzar, hermanos. Miércoles tenemos Wally, ya necesito más le agrego, ya ve. Miércoles, jueves tenemos fútbol, hermanos, y ahí predicamos. Viernes, actividad. ¿Pero qué me estoy olvidando? Ya, pero a ver, algo más, ¿qué me estoy olvidando? El verdadero significado para qué yo vengo a la iglesia. ¿Y a qué vengo a la iglesia? A recordarme el sacrificio de Jesús, el Cordero. No debo olvidarme. Si aquí por decir, mis hermanas danzan con el pandero, está bien, pero si se vuelve actividad, lunes ensayan, martes, miércoles, y no tienen el significado de que Jesús ha muerto por ellos, se vuelve en sacrificio y en un ritual. Si el ministerio de la alabanza no entiende eso y hace eso, Dios dice, yo no quiero eso. Miren, Dios dice, a ver, el holocausto es para mí, ¿no ve? Cómanselo ustedes. Enseguida les voy a mostrar lo que dice. Yo no quiero. Una de las cosas que la iglesia nunca debe olvidar es que nosotros tenemos un motivo para venir acá. Y es que siempre agradecemos la muerte de Jesús. Por siempre. Eso dice, ¿no? Siempre. Agradecer las acciones que Él ha hecho por mí. Pero el pueblo de Israel olvidó el significado y traían becerros como si nada, ya pensaron que el sacrificio era un bien para Dios y no para mí. Es decir, no, Dios quiere el sacrificio, le llevaremos. Si no le llevamos sacrificio a Dios, se va a morir, no va a tener, no. Ese sacrificio era para mí. Yo vivía por el sacrificio. Entonces se olvidaron y por eso Dios dice, ¿no ve? No está bien esto. Empecé a alabarme. Pero ¿cómo debía alabarle? Por sus proezas, por lo que Él ha hecho por mí. El ónoma, ¿se acuerdan? Por lo que Él murió por mí. Entonces olvidaron el principio fundamental de lo que era pues transferir los pecados al Cordero en ese caso. Y nosotros olvidamos que Jesús cargó en la cruz todos nuestros pecados. Y una víctima inocente, Jesús, tuvo que cargar toda nuestra asquerosidad, todo nuestro pecado y derramó su sangre preciosa. Esa era la lección, esa era la instrucción. Pero ellos olvidaron. Y se volvió en actividad, en ritual. Perdón, Leito, vas a disculpar, pero alguna vez Leito, por ejemplo, salió con los niños, ¿no te acuerdas? En una actividad, Día del Niño, vamos a salir, pastor, a la cancha. Y yo que te dije, nunca te olvides que es la prioridad. Jugar con tus niños, pero nunca te olvides hablar de Jesús. ¿Te acuerdas, no, Leo? Y tú lo hiciste, ¿verdad? Porque ese es nuestro principio.
A eso venimos, hermanos. Nunca te olvides. Las actividades que tengamos, nunca olviden. Él es el centro. Él es el centro de nuestra vida. A ver. No voy a tomar ningún becerro de tu casa. Ningún macho cabrío de tus apriscos. Todos son míos. Si yo tuviera hambre, ¿por qué te voy a decir? Pues yo puedo comer. Eso dice, no te lo diría. Pues al mundo me pertenece. Yo tengo hambre, me agarro pues 20 becerros y me los como. Es que ese no es el objetivo de hacer sacrificio. El objetivo es alabar a Jesús. Entonces, ¿qué pensaron? Que Dios requería sacrificio y se alimentaba de ellas. La gente de antes, los paganos, pensaban, ¿no?, que cuando ofrecían un sacrificio, su Dios comía y ellos también comían y eran parte de ese Dios. Pero con Dios no era así. ¿Ya? Las religiones paganas alrededor creían que sus dioses comían de ese sacrificio. Perdón por repetir, pero está escrito ahí. ¿No ve? Que Dios necesitaba de sus sacrificios, que Él era el necesitado y que los sacrificios y las actitudes religiosas son los que quería Dios. Es por eso, pues, hermano. Si un ministro de alabanza o yo, por decir, digo, no, hermanos, yo me voy de la iglesia, ustedes van a perder un maestro. No, es que no es así. Yo no le estoy haciendo un favor a Dios, no es que Dios dice, no lo pierdan a Freddy, no, o a David los músicos, no. Yo lo necesito a Él y yo estoy aquí por su gracia y por su misericordia. Si tú danzas, si tú cantas y un día te enojas y ya no te voy a cantar, Dios le dice, no es así, eso estaban haciendo ellos. No es así, hermanos. Yo estoy acá por su misericordia, por su muerte en la cruz. ¿Ya? Dios no me necesita a mí, yo lo necesito a Él. Porque detrás de mí hay 10 que están esperando para tomar mi lugar. Yo debo valorar lo que Dios ha hecho por mí. Pero la gente pensaba eso, pues. Entonces por eso algunos músicos castigan pues a la iglesia, ¿no? A ver qué van a hacer, no vamos a ir a tocar, a ver qué hace el pastor. No hay ministerio. Ay, pues así. ¿Verdad que hay? Si tú eres diácono, si tú eres lindo, estás castigando al pastor, no estás atentando contra la iglesia. Es Dios mismo. Yo le debo a Dios estar acá, hermanos. Y los ministros de alabanza que están acá, es porque le debemos a Dios. No le estamos haciendo un favor. No quiero, lo aplicaré conmigo. Si yo no quiero y pienso que soy importante, Dios va a poner otro en mi lugar. No hará lo mismo que yo haga, pero va a ser la voluntad de Dios y tal vez mejor. Distinto, pero mejor. En cambio, estos hombres pensaban que Dios quería eso. Entonces le ofrecían sacrificios, pues, de toda clase de sacrificios, pensando que Dios así estaba feliz y alegre. Y olvidaron que la sangre. No podemos olvidar eso. No podemos olvidar. El ministerio nunca debe olvidar que estamos por la sangre de Cristo. Perdón por los ejemplos que estoy usando. Las panderetistas nunca deben olvidar que es por su sangre que estamos acá. Los líderes del directorio, de lo que tenemos, nunca debes olvidar que tú estás por la sangre de Cristo. Si tú no quieres estar, Dios no te necesita. Tú lo necesitas a Dios. Y si estás ahí, es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle lo mejor. Es un error pensar, hermanos, que las actividades son más importantes que entender el significado, que comprender la muerte de Jesús. La excesiva actividad a veces nos hace olvidar el norte que Dios nos ha dado, la sangre de Jesús. Nos hace olvidar. La actividad no es mala, no estoy diciendo que es mala, es buena, pero nunca olvides cuál es el centro. Hay un campamento. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Nos vamos a divertir, pastor. Ya usted mucho nos tiene cesado en la iglesia. Ya vas a jugar fútbol. No, pues si ese es el objetivo, mejor no vayan. ¿Cuál es el objetivo? Es adorar al Cordero. Es amar al Cordero. Que Él nos ama. Su sangre siempre tiene que estar ahí. Entonces, en cambio, el pueblo de Israel olvidó, pues. Hoy ya no ofrecemos sacrificios de animales. Pero uno es tentado a darle actividad religiosa y lo convierte en ritualismo. A veces se convierte, pues, hasta nuestro POA se puede convertir en un ritualismo, ¿no? ¿Qué nos toca? ¿Qué? No,
siempre siento que sea la sangre de Jesús. Siempre, siempre, siempre. Por eso dice el Señor, pues no te diría yo si tengo hambre. ¿Ya? ¿Nosotros qué creemos? Que con los mejores instrumentos le agradamos a Dios. Yo escucho a veces decir, ¿no? Pastor, a ver, ¿cómo son tus ministros de alabanza? De mí toditos son del conservatorio, me dice. Toditos. Así, no sé si alguna vez dice, toditos son así, dicen, ¿no? Toditos. Y de vos, así te dicen, ¿no? De mí, ya. De mí son hijos de Dios, ¿no? Pero pensamos que porque tenemos músicos de conservatorio, le estamos agradando a Dios. Pensamos que tenemos los instrumentos de última tecnología, le estamos agradando a Dios. Porque tenemos la mejor ropa, qué sé yo, la decoración, dinero, una iglesia terrible, o que soy un hombre que estoy donando, le estoy agradando a Dios. Y así estoy coimándole, perdón, sé que la palabra tal vez no es correcta, estoy comprando el favor de Dios. Yo traigo mi mejor diezmo, traigo donaciones y así estoy agradando a Dios. ¿Sabe? La mejor manera de agradar a Dios, está bien que des, es comprender lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Ese es el camino, hermanos. Y los israelitas habían olvidado. Y traía pues para agradar a Dios lo mejor que tenían, pero comprándole. A ver, Salmo 50:14. Yo soy el Dios Altísimo. En vez de sacrificios, en vez de tanta actividad, ofréceme alabanza, entendé, comprendé qué es. Y luego cumplíme tus votos, pues si me has dicho que vas a servirme, cumplí tus votos. Entonces, más que rituales de sacrificio, ¿qué quiere el Señor? Un corazón agradecido, una vida de obediencia y una vida que confía en Él. Vamos a terminar con Jeremías 7:21. ¿Ya? Miren lo que dice. Así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Hagan todas las ofrendas y sacrificios que quieran y cómanse la carne. Ahora, miren, tengo otra versión, miren esta. Esta es la traducción lenguaje actual. Si quieren, sigan juntando las ofrendas y los animales que presentan en mi honor y empáchense con la carne. Ahora, ¿la alabanza para quién es? ¿Para quién es la alabanza? Para el Cordero, para el Señor. Nuestras actividades, ¿para quién es? Siempre tiene que ser el Señor. Pero los israelitas olvidaron pues para el Señor. Entonces, en vez de que el holocausto suba a Dios y Dios lo reciba, que era consagración que prefiguraba a Jesús, ellos no lo hacían. Jesús dijo, yo no los voy a recibir, Dios. No les voy a recibir. Cómanselo ustedes y empáchense de eso. ¿Qué quiere decir empacharse? Sí, pero cuando uno dice estás empachado, hasta se te pudre la comida ahí, tanto comer. Entonces Dios, yo quiero acabar acá. Dios dice, no, tanta actividad que tienen y yo no estoy, sigan alabándose entre ustedes, sigan adorándose entre ustedes, sigan danzando entre ustedes, hasta empacharse. Y ay, pues. Ahí es donde hay mucha actividad, danza. No, yo no estoy criticando, pero ha cambiado de verdad el verdadero significado de cantarle y adorarle a quien derramó su sangre preciosa por nosotros. Empáchense, dicen, yo no los voy a recibir. Yo no quiero ese tipo de sacrificio. Yo quiero un corazón agradecido. No quiero un sacrificio externo de lo que se ve y me muestren todas esas cosas. Yo quiero un corazón que me agradezca, aunque no hay instrumentos, pero de ahí salga agradecimiento. Yo quiero una vida de obediencia, más que me muestren lo externo, que rindan al Señor su vida, una vida que confíe en Él, que dependan de Él. Jeremías dice eso, miren lo que dice. A ver, vamos a terminar con esto. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Hagan todas las ofrendas y sacrificios que quieran, ya. Canten, dancen, lo que quieran, hagan, pero no es para mí. Y coman la carne. La carne, los sacrificios se comía uno y el otro era para Dios. No, ahora lo mío más les doy. Cómanselo.
Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, yo no les dije nada acerca de cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no les dije nada acerca de los sacrificios que deben quemarse completamente, ni en los toros ni en los sacrificios. O sea, cuando yo les he sacado de Egipto, no les dije, hagan holocausto, sacrificio, no. Lo que yo quería es, dice Dios, una vida agradecida, una vida comprometida, una vida que confíe. Los sacrificios son importantes, sí. Pero un sacrificio sin obediencia, sin un corazón agradecido, sin una vida que confía, no vale pues nada. Jesús fue obediente y luego fue sacrificio. Dice que él aprendió obediencia en todo. Y una vez que él aprendió obediencia en todo, él fue sacrificado. Entonces, ¿de qué vale tanta actividad, tanto coro, tanta situación? Si en mi iglesia, no es nuestra iglesia, no, si en la iglesia de Dios no hay corazones agradecidos. Eso sí es un show. Ese sí es actividad total, cantos, los directores de alabanza saltan, las guitarras se lucen, pero no hay corazón agradecido. Dios dice, cómanselo, es para ustedes alabanza, que coman los que están ahí. No hay obediencia porque haces lo que quieres, caminas como quieres, andas donde se te da la gana y vienes a cantar todavía. No, come nomás, ese es tú, para vos. No confías en Él, es para vos. Desde que salí de Egipto yo no dije que hagan eso. Claro que una vez que viene el pacto los sacrificios son importantes, pero ese no es el principio. No es la actividad, no es lo que yo haga para impresionar a Dios externamente, sino es internamente. Por eso Dios dice, una vez que te cambie internamente, tú puedes dar gracias a Dios y alabarle al Señor. ¿Qué dice el verso 23? Lo que sí les ordené fue esto: obedezcan mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vivan de la manera que yo les ordeno para que les vaya bien. Y verdad, la iglesia se ha convertido muy activista, estoy hablando de la iglesia en general, de que nos hemos olvidado de Jesús. El campamento que ya casi está a las puertas, el centro tiene que ser nuestro Señor Jesús, siempre. Si bien tendrán diversión, pero ¿cuál es nuestro centro? Jesús. Él debe ser, su sangre preciosa. Y allí con más campo pues danzaremos, levantaremos manos al Señor, porque Él es nuestro centro. Porque si no, hagan su campamento, yo no voy a estar ahí. Hagan su diversión, coman su campamento, es así el Señor, ¿no ve? Hagan lo que quieren. Yo no voy a estar ahí, empáchense. No, yo no voy a estar ahí. El centro es el Señor. Como les dije, eran fieles con los sacrificios, pero olvidaron los significados y desobedecieron a Dios. Todo estaba centrado en el hombre. Y lo que les dije, cómanse la carne, empáchense ustedes. Una fiesta mundana es para empacharse, ¿no? De alcohol, de música, no se lo lleva a Dios. Dios está diciendo, y con esto, que la cita que hemos hablado, traducción lenguaje tal. Si quieren, sigan pues juntando las ofrendas, sigan haciendo actividad, sigan saliendo de campamento, ya, ¿no? Ya, sigan haciendo animales, ya, que presentan en mi honor, pero yo no estoy. Empáchense con la carne, pero yo no estoy. Cantar tanto sin Él es empacharse. Danzar tanto sin Él es empacharse. Pero si comprendemos el sacrificio de Jesús, eso de verdad nos da vida. O sea, que hemos venido a la iglesia a adorarle. Entendemos, comprendemos que Jesús murió. Nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente